La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar, a pocos días del balotaje del 15 de octubre próximo, el momento político que vive el país, la definición presidencial y las urgencias que existen frente a los acuciantes problemas sociales, económicos, de seguridad. La definición presidencial será para un periodo de año y medio debido al adelanto a las elecciones extraordinarias luego de la disolución de la Asamblea Nacional. En esta definición estarán los dos candidatos finalistas, Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de ADN. Quiero dar la bienvenida para analizar el momento político al licenciado Lolo Echeverría, analista político y comunicador, Antonio Ricaurte, consultor político, exalcalde de Quito, y la doctora Janina Mondino, consultora política en gestión, comunicación y gobierno. Bienvenida, bienvenidas. Quisiera empezar con Lolo Echeverría. Lolo, ¿cómo vivimos este momento político en el Ecuador en medio de inseguridad, problemas económicos, sociales, incluso de una debilidad institucional en medio de un proceso electoral que va a definir el domingo 15 de octubre próximo en las urnas? Muy buen día, licenciado Lolo Echeverría. Buen día, Miguel. Un gusto compartir con Janina y con Antonio. Un saludo también para la audiencia. Me parece que estamos viviendo una sensación de caos y desesperanza, porque la crisis es muy profunda, la crisis de inseguridad es terrible y afecta a todos los órdenes, inclusive ni siquiera permite trabajar con lo que se ahonda más la preocupación económica, familiar y individual. Y en lo electoral me parece que estamos en una condición muy precaria, porque siempre la campaña electoral se aleja de la verdad, pero en esta ocasión es más intensa esa sensación de alejamiento de la verdad, porque los candidatos no han querido debatir, no han querido confrontar sus ideas. Sin confrontación de ideas no hay debate, ni tampoco hay verdad. Repartirse el espacio entre dos candidatos que ni siquiera se miraban entre ellos no ayuda a que los ciudadanos entiendan la verdad de la situación que vive el país y las propuestas que hacen los candidatos para el futuro. En esas condiciones, yo creo que nos han quedado debiendo y nos han puesto el panorama más oscuro. Sabemos que ambos candidatos, en el caso de que lleguen a la presidencia, confrontarán problemas muy complicados. Yo sostengo que ambos candidatos terminarán emparedados. Ya explicaremos luego en qué consiste la situación que van a enfrentar. Pero de esto queríamos librarnos con el debate y no lo hemos conseguido. Así veo la situación en este momento, Miguel. Vamos más adelante a analizar precisamente la situación, el desafío, la incertidumbre que les toca enfrentar a quienes gobiernen desde fines de este año. Bienvenida a la doctora Janina Mondino, consultora política en gestión, comunicación y gobierno. Su primer comentario en este momento político de incertidumbre que vive el Ecuador previo a los comicios del domingo 15 de octubre. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para Lolo y para Antonio y para la audiencia que nos acompaña.
Efectivamente, coincido con Lolo en que hay un sentimiento de angustia, de desesperanza. Lo vimos también en las investigaciones que manejan las campañas y que también se hacen públicas. El pesimismo entre los ecuatorianos se mantiene alto, es decir, a corto, mediano y largo plazo, los ecuatorianos y sus familias no encuentran una luz de esperanza, llamémoslo así, dentro de las propuestas o la posibilidad de que mejore el país, y creo que con ese pesimismo se va a llegar a las urnas. Me parece también que el debate del domingo era un momento esperado en la campaña, había mucha expectativa, dado que en la primera vuelta logró posicionar a un candidato que no estaba entre los primeros puestos para que entre a la segunda vuelta. Con ese nivel de expectativa se esperaba el debate. Coincido en que el debate fue plano, fue a empatar, es decir, a cometer la menor cantidad de errores posibles, porque a 15 días de las elecciones cualquier error puede pasar una factura grande, y me parece que también es en este contexto donde faltó la posibilidad de escuchar propuestas de corto plazo, es decir, lo que escuchamos el domingo en el debate. Algo se habló una sola vez de los primeros 100 días de gobierno, alguna que otra propuesta específica, pero todo era propuestas de largo plazo, muy grandes, poco concretas. No se humanizaron las respuestas, no se le hablaron a las familias ecuatorianas que están buscando saber cómo de manera urgente se van a abordar las necesidades, sobre todo en materia de seguridad, en generación de empleo con propuestas concisas, y finalmente cómo se va a reactivar el servicio de salud y educación en mejores condiciones. Recordemos que llegamos a este punto, a esta elección, con un país convulsionado por el embate de la violencia, por una primera vuelta que incluso estuvo salpicada por la violencia del asesinato de un alcalde, de un candidato a la presidencia, y a su vez por una gran crisis o pugna entre las funciones del Estado. Por tanto, es en este contexto donde creo que el pesimismo se profundizó, donde creo que todavía la elección está abierta, no se pudo consolidar alguna tendencia a partir del debate del domingo. Por tanto, creo que estas horas son claves para que los candidatos le propongan al país o le hagan saber al país cuáles son esas soluciones concretas que plantearían llegando a la presidencia de la República. Bienvenido, Antonio Ricaurte, consultor político, exalcalde de Quito. ¿Cómo ve este momento previo a las elecciones? ¿En qué condiciones llegamos al balotaje del 15 de octubre? Nos han explicado claramente este momento de incertidumbre, tanto Lolo Echeverría cuanto la doctora Janina Mondino. Buen día, Antonio Ricaurte. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial, un abrazo grande a Lolo, a Janina. Yo creo que, a ver, no es que solamente el Ecuador llegue en condiciones muy complicadas. El mundo entero llega en condiciones complicadas. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué les digo esto? Es porque en el mundo entero hay una sensación y un rechazo consolidado hacia los políticos, hacia los partidos políticos, e inclusive las democracias tal y como están concebidas ya no funcionan. Como resultado de eso son las explosiones sociales que se producen todos los días en todas las latitudes del mundo. Hemos hablado sobre esto en algunas ocasiones contigo, Miguel, contigo, Lolo, con respecto a que esas explosiones sociales venidas desde la expresión ciudadana como rechazo al político, a los gobernantes, están marcando la pauta del comportamiento social en el planeta. Entonces, si es que tenemos ese odio, ese cansancio hacia los políticos, hacia los partidos políticos, hacia las formas que engloban al político, a este que yo le llamo de traje, corbata y mocasín, que vive en castillos, que está por sobre la gente, que tiene carros con choferes, con guardias, que habla, que actúa y se comporta como los políticos tradicionales, el Ecuador vive también y es parte de esa realidad. Si a eso le sumas tú los conflictos y los problemas sociales, políticos y económicos que tiene este país, entonces estamos sobre una bomba de tiempo. Llegamos
a un momento electoral en el que no queremos saber de esa clase política tradicional, de esos políticos tradicionales, y buscamos las alternativas, lo diferente y lo distinto. La primera vuelta fue decisiva y decisoria en ese tema. Estaba por delante siempre, y en eso no hay duda, una figura secundaria, una candidata secundaria del partido del expresidente Correa, de la Revolución Ciudadana, que manteniendo siempre ese voto duro correísta del 35%, estaba seguro en la segunda vuelta. Pero el que iba a llegar a la segunda vuelta era justamente ese diferente, ese distinto. Y no nos olvidemos que eso encarnó un outsider que se convirtió como tal en ese proceso electoral en la primera vuelta, Jan Topic. Jan Topic fue el outsider. Él se vestía, actuaba, se le veía diferente a los políticos tradicionales, sabía de seguridad, exhibía armas, se vestía con camuflaje, tenía una barba que le hacía parecer malo. Se perdió en el camino, al final, en las últimas 3 semanas, llegó a estar segundo. Y cuando llega el debate le extingue a esa figura porque aparece disfrazado de político tradicional, con traje, corbata y mocasín. Y la gente se perdió. Esos que ya no votaban por Otto Sonnenholzer, que era una figura aburrida, tediosa, y que Yacu Pérez se había diluido, buscaban una alternativa. Esa alternativa fue Jan Topic, pero se perdió en el debate. Se disfrazó de político tradicional y regresó a ver a alguien diferente. Y le vieron a este joven, Daniel Noboa, que llamó la atención por su chaleco antibalas. Y el rato que él llama la atención por el chaleco antibalas, surgen también 3 cosas muy interesantes. La una es el hijo de Alvarito Noboa, que es un meme viviente, es un peluche al que todo el mundo le quiere abrazar. Segundo, ha sido inteligente, porque no se lanza a los huracanes ni tampoco al mar embravecido. Y tercero, no ataca e insulta, cosa que se agradece en un mundo tan convulsionado, tan difícil, en una sociedad tan complicada como la nuestra. No hablar el idioma de los políticos es importante. ¿Cuál es el idioma de los políticos? El del insulto, la bronca y el enfrentamiento. Ese idioma de los políticos que suele hablar comúnmente esa figura, ese expresidente, Rafael Correa, que le da el empuje a su candidata para que tenga el 35% de intención de voto duro correísta, pero que tiene un techo casi de concreto que le impide crecer, porque ellos se han encargado de hacer muy malas campañas, han barrido casa adentro, y se han encargado de autoeliminarse. Son políticos viejos, son políticos antiguos, que hacen la política antigua de la caravana, de la concentración, de exhibir banderas políticas y de insultar, de perseguir, de molestar. Ese idioma que la gente detesta. Entonces, hoy tenemos una segunda vuelta electoral en donde hay un correísmo que está en franca extinción porque se han autoeliminado por sus barbaridades y errores, por su mala forma de hacer campañas y de actuar, y a un Daniel Noboa que viene como el nuevo, como el diferente, como el distinto. Es el gran reto de él, consolidarse como el nuevo, como el diferente, como el distinto. Y creo yo, y aquí coincido con Yanina y con Lolo, las 2 campañas han sido muy malas, terriblemente malas, son planas, son lineales, son aburridas, y el debate fue plano, aburrido y tedioso. Nos llamó la atención. Un debate sirve siempre y cuando genere algo que entretenga, algo que divierta, algo que genere lo que se conoce en comunicación política como un meme drop. Ese acto, ese hecho que genera tal impacto que comienza a tener vida propia. No pasó nada. Tú sabes, y ustedes saben, que en una entrevista, que en un debate, que en un acto político o en cualquier acción política, lo que importan son las imágenes. 85% son imágenes, menos del 10% es lo que se dice. Y las imágenes fueron de 2 políticos aburridos. Daniel llegó con traje y corbata, político tradicional. Luisa González con traje elegante, capaz que llamó la atención, y eso nos dicen los análisis de la data y de Focus Group que hemos hecho, que llamó la atención capaz el tatuaje y los lentes, pero fue lineal, fue aburrido ese debate. No movió absolutamente nada. Y como terminada la primera vuelta, terminó primero Daniel Noboa, sigue sosteniéndose primero, porque no ha pasado nada, no han hecho una campaña que pueda mover eso. Y aquí un elemento importante, la inercia, que en física es fundamental. Si tú le dejas a una materia, a una cosa, en una mesa, no se mueve si es que no hay otra fuerza que le mueve. Y estas campañas son
flojas, malas, aburridas, no va a moverse nada y por inercia Daniel Noboa creo yo que tiene la ventaja y puede ganar porque no tiene techo, a diferencia del correísmo que tiene techo y que va a ser muy difícil que lo puedan romper. Vuelvo con el licenciado Lolo Echeverría. Nos decía en su primera intervención, en medio de esta incertidumbre, la situación que van a enfrentar en un gobierno de año y medio. ¿Cuál es esa situación que no han dimensionado ni explicaron los cómo en el debate, cómo van a enfrentar? Bueno, decía que ambos candidatos tienen el riesgo de morir emparedados del momento que llegan a la presidencia. Emparedados quiero decir apretados en muros, en paredes, eliminado su espacio vital. ¿Por qué razón? Mire, si llega Noboa, lo que tendrá es una asamblea en contra porque tiene muy pocos asambleístas, la mayoría tienen los adversarios. Tendrá en contra el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el Contralor posiblemente, aunque todavía no está decidido, la Corte Nacional, es decir, va a estar absolutamente rodeado, lo que le van a quitar espacio de gobernabilidad en medio de unas exigencias espantosas de orden económico, político y social. De manera que en esas condiciones la única alternativa que tendrá, que es una posibilidad y un riesgo, es pactar con el correísmo. Ahora, si es Luisa González quien gana, tendrá el mismo problema por distintas razones. El problema de ella será emparedado, acosado, encerrado por los prófugos, por el expresidente, por esa caterva de presidentes populistas de izquierda latinoamericanos que les presionan y quieren tener una conducción colectiva de nuestros países, y por las condicionantes del pasado del gobierno al que ella decía que quería volver en la primera vuelta electoral. Y esto significa una condición de definir un modelo económico y un modelo político. Un modelo económico que es estatal, de atención, de bonos, subsidios, de gasto, en unas condiciones de penuria como las que tenemos ahora, y otros factores terribles como el control de la información, el manejar la información por medios públicos, el rechazo a los países que representan los mercados más importantes del Ecuador y el rechazo a tribunales internacionales para encerrarse con el pretexto de la soberanía, encerrarse para poder hacer dentro de cada país, como hacen todos los sátrapas del populismo del siglo XXI, de su capa un sayo dentro del país y predican la no intervención. En consecuencia, lo que quiero resumir es que con la victoria, cualquiera de los dos candidatos que gane terminará emparedado por los factores que he señalado, Miguel. Lolo, pero no son dos escenarios. El uno con Daniel Noboa, en circunstancias, por cierto, complejas en la relación con las instituciones y con la Asamblea. En cambio, lo otro, por ejemplo, con el anuncio que se ha adelantado, convocar a una Asamblea Constituyente en medio de un problema que pudiera haber, sabemos que viene el fenómeno del Niño, no sabemos el impacto, si será leve, moderado, fuerte. El país en medio de estas complicaciones económicas, sociales, de seguridad, como han citado esta mañana, ir a un proceso político de una asamblea constituyente o de cambios en este sentido para consolidar el control del poder? Bueno, sí, las condiciones van a ser extremadamente exigentes, casi imposibles para cualquiera de los dos candidatos. Se propone asamblea o se propone consulta, pero no son soluciones mágicas. Eso no va a resolver los problemas. De manera que es más una esperanza que se dan ellos mismos, no una esperanza que le dan al pueblo. Así que no creo yo que tengan en ese sentido una salida.
Lo que sí hay es un problema político que es muy agravado en el Ecuador por estas condiciones, aunque el problema político tiene caracteres generales, internacionales, como ya señaló Antonio. Claro, hay una crisis de representatividad, hay una crisis de la propia democracia que está envejecida, gastada, rechazada, agotada por la crisis de los partidos políticos y la manera de hacer política de los líderes, pero todavía no encontramos un modelo que reemplace al modelo democrático. Y esta es la tragedia que estamos viviendo a nivel internacional, pero en nuestro país está agravada por las circunstancias económicas que hemos señalado, sin considerar el problema social, que es un problema que sabemos que está agazapado y en cualquier momento saltará a la arena. Doctora Yanina Mondino, ¿cuál es el gran desafío que va a asumir el nuevo gobierno en condiciones complejas, como se ha citado? No va a ser fácil, más allá de las promesas que se hicieron en el propio debate último. Por ejemplo, se va a atender al seguro social, se va a pedir la ayuda a Estados Unidos en el tema de seguridad, pero no dijeron cómo. Si en un gobierno se sacó a los gringos de la base de Manta, ahora se dice que se va a buscar ayuda de Estados Unidos. Es decir, hay contradicciones entre las propuestas. ¿Cuál es la situación que van a enfrentar cualquiera de los que ganen? Bueno, efectivamente el próximo gobierno se va a encontrar con una situación compleja y coincido con los colegas del panel que efectivamente no es solo un tema de índole nacional, es regional, es global. Esta recesión democrática de la que estamos hablando básicamente está profundizada por la polarización, por la falta la incapacidad de los partidos políticos de representar las necesidades de los ciudadanos, pero sobre todo creo que hay un factor importante, que es que venimos o vamos a salir de un gobierno, el gobierno saliente tuvo la incapacidad de gestionar lo público y lo político, y esto es fundamental, porque van a entrar, el próximo gobierno, quien sea presidente o presidenta, va a tener que gestionar lo público y lo político a la vez. No puede dinamitar los puentes de diálogo desde el inicio y eso lo va a poner claramente en una situación, por ejemplo, Daniel Noboa, de ver cómo va a rearmar el diálogo político con las fuerzas de la Asamblea, la crisis entre los poderes del Estado, la pugna entre las otras funciones del Estado, que también es fundamental, pero ahora vamos al metro cuadrado, es decir, vamos al día a día de los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con incluso no solo el tema de la seguridad, que es lo que aqueja, no solo el tema del empleo, de la salud, de la educación, sino incluso con la crisis migratoria, con el fenómeno del niño? Y ahí coincido con usted en que estas promesas sobre ir a la Asamblea Constituyente o ir a la consulta popular, finalmente pensar que se le está pidiendo a los ciudadanos o prometiendo a los ciudadanos que se va a ir a votar en los primeros 100 días de gobierno, 120 días de gobierno, de nuevo, en medio del lodazal, a mí me parece que es una propuesta de lado y lado que puede llegar a generar incluso más rechazo que adhesión. Por tanto, manejar el déficit, poder hacer frente a los pagos de los servicios de deuda, poder reactivar en 100 días la dotación de medicinas, poder readecuar el tema de las escuelas, pensar en volver a poner la máquina de lo público en funcionamiento, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Y los 100 días son fundamentales. ¿Por qué? Y lo conversábamos en otro espacio hace algunos días. Pensar que la luna de miel, es decir, estos primeros días de gobierno, donde los ciudadanos tienen todavía la paciencia para poder esperar, para dar ese periodo de gracia, porque el gobernante recién está llegando al puesto, creo que en este caso no se va a dar. No se dio en otros países como Chile y Colombia. Se dio sí aquí con Lasso en los primeros 100 días cuando logró vacunar a 9 millones de ecuatorianos, pero creo que en el escenario en el cual se va a instalar el nuevo gobierno, creo que no va a tener 100 días de gracia para poder ver en qué condiciones recibe el país. Por tanto, es fundamental pensar en cómo se va a dar la transición, es fundamental que ya empiecen a no solo generar propuestas concretas, sino a saber con quiénes van a llegar al gobierno.
quiénes van a ocupar los espacios importantes. Por ejemplo, quién va a manejar el tema económico, quién va a manejar los temas de seguridad. Eso en un escenario que para los equipos de campaña es peligroso, porque lo que vimos en el debate es claramente los cálculos que están dentro de los equipos de campaña. Prefieren campañas planas, donde haya más inercia, como decía Ricardo, a poder tener un envión o una propuesta que salga y que de pronto a los electores no les parezca adecuada y pueda ser un tiro en el pie. Entonces me parece que es en este contexto donde finalmente no vemos claridades, no vemos nada concreto y se vuelve cada vez más incierto qué es lo que pueda pasar con el Ecuador en el próximo año y medio. Antonio Ricaurte, ¿qué situación va a enfrentar el nuevo gobierno? Porque una cosa es lo que dijeron en el último debate y otra cosa es la realidad, promesas que a veces no se cumplen. El próximo presidente, presidenta que llegue al poder y que gane las elecciones, va a ser un desastre total, porque vuelvo a hacer un análisis de la situación y del contexto mundial. Creo que es claro poder darnos cuenta que vivimos en esta sociedad líquida de la cual nos habla en sus obras Zygmunt Bauman, esta sociedad líquida que cambia permanentemente de criterio, que no se ata a nada, que no se compromete con la pareja, con los novios, con las novias, que no se compromete con el trabajo, que no quiere ataduras, que de mañana quiere ver una película y en la tarde ya no quiere ver esa película, no se compromete con nada, se cansa de todo, cambia de parecer permanentemente. Ese hecho está dado principalmente porque vivimos en esta tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde los teléfonos inteligentes están a nuestro alcance y vivimos inmersos en un mundo de información, no de verdad, de información, en donde lo único que buscamos es divertirnos y entretenernos, en donde no toleramos el sacrificio ni tampoco el sufrimiento, que es básico en la vida. Entonces, si es que el presidente llega con ideas que pueden ser claras o no, pero tiene que implementar medidas económicas, sociales, políticas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, eso implica una dosis de sufrimiento, implica una dosis de sacrificio. Las sociedades modernas no admiten, no toleran ni el sacrificio, ni el sufrimiento, ni el esfuerzo. Las sociedades modernas quieren divertirse a morir, quieren entretenerse a morir. Esa sociedad a la que Byung-Chul Han, este filósofo extraordinario coreano, llama la sociedad del cansancio. No tolera el sufrimiento, no tolera el sacrificio. Entonces va a llegar un presidente que va a tener que estar 1 año y medio, no va a lograr en ese tiempo ni siquiera a entender, aprender o conocer en dónde está el interruptor para prender el baño de Carondelet. Peor, va a poder implementar las medidas que este país requiere de manera urgente y necesaria. El 75% de la gente en el Ecuador está con ansiedad. Ni siquiera voy a mencionar que el 75% está con depresión, porque ya son ligas mayores, pero está con muchísima ansiedad, porque no tiene empleo, porque no tiene dinero y porque vive en permanente zozobra, con muchísima inseguridad. Esa sociedad que está ansiosa, casi deprimida, con problemas muy serios, porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo, porque viven con inseguridad permanente y que no tiene esperanza en el futuro, va a ver al próximo presidente o presidenta sin poder resolver absolutamente ninguno de los problemas. Y si es que pretende solucionarlos, va a tener que implementar dosis de sufrimiento y de sacrificio. Y eso la gente no tolera. Si a eso le sumas que la gente detesta a los políticos y a los partidos políticos, ese cansancio se va a hacer evidente y a los pocos días, a los pocos meses, van a estar odiándole al próximo presidente de la República. Ese es el panorama al que nos enfrentamos, lamentablemente, y no es pesimismo, es un poco de lógica y es un poco de realismo con respecto a lo que pasa en este país y con respecto a lo que pasa en el mundo entero. Entonces es muy complicada la situación para este país, más aún si tú tienes
a un país, a un Estado que yo sí me atrevo a decir, es un Estado fallido, en donde quienes mandan, quienes gobiernan, son los grupos delincuenciales, principalmente los grupos del narcotráfico, que han visto que no hay gobierno, que han visto que no hay Estado y que son ellos los que quieren llenar ese vacío. Y ese vacío está llenándose en todas las instancias, en todos los estamentos del Estado, del gobierno, de la sociedad. ¿Cómo puedes entonces enfrentarte además a estos grupos delincuenciales que casi no tienen ni cabeza ni cuerpo, que no sabes en dónde están, que se han subdividido en muchísimos ramales, que ya no solamente hay dos mafias, que ya no solamente hay dos grupos, que ya no solamente hay dos pandillas de narcotráfico, sino que se han subdividido en 100, 200, 300, y que como ahora ya no es negocio el narcotráfico porque hay muchísima oferta de cocaína, entonces ahora son las otras drogas sintéticas las que han copado el mercado, y ahora esos delincuentes que se encargaban del narcotráfico ahora se dedican al chantaje, a la extorsión, al secuestro, a la minería ilegal y a otro tipo de delincuencia. ¿A quién vas a enfrentar? ¿Cómo vas a enfrentar? Cuando te dicen que van a enfrentar la inseguridad, nos están mintiendo. Cuando nos dicen que la economía de este país va a mejorar, nos están mintiendo. Cuando nos dicen que el IES, que la seguridad social, que la educación va a estar mejor, nos están mintiendo, porque estamos viviendo un momento muy complicado a nivel mundial, que se ve reflejado a un mal momento en este país, y que la gente no quiere ni sacrificios, ni esfuerzos, ni sufrimientos. Quiere divertirse y entretenerse, quiere que le hagan soñar, que le den esperanza. Y claro, en las campañas se ganan hablando el idioma de la gente, ese idioma distinto y diferente al que hablan los políticos tradicionales. Las campañas son para ganar elecciones, esa es una cosa, y para ganar elecciones hay que hacer todo lo distinto a los políticos tradicionales, hay que hablar el idioma de la gente, hay que hacer cosas innovadoras, hay que tener estrategia. Perfecto, se ganan elecciones, pero eso no te asegura que quien gane la elección vaya a ser un buen presidente. Y para ser un buen presidente hay que seguir hablando el idioma de la gente. Ese nuevo presidente tiene que tener estrategia, y para tener estrategia tiene que estar en permanente contacto con la gente. ¿Cómo? Con mecanismos tecnológicos como son las encuestas de opinión que te dicen qué piensa, qué siente la gente, y esa encuesta se transforma en estrategia, y esa estrategia se lee por un estratega que te permite tener una comunicación efectiva y una sintonía con la gente para que tengas al menos una buena imagen y credibilidad que te blinde y que te permita ir generando algunos cambios. Pero yo no creo que las dos candidaturas que han mostrado una muy mala campaña vayan en el ejercicio de las funciones de la presidencia a tener estrategia. Así que yo sí vislumbro un escenario muy complicado para este país. Lolo Echeverría, ¿qué queda frente a este panorama? Estamos abocados a sufragar el 15 de octubre en medio de esta incertidumbre. ¿Qué queda para los ecuatorianos? Bueno, me parece que hay que rehacer todo. Hay que rehacer el ejercicio de la democracia. Eso supone algunas cosas que se pueden hacer de inmediato, pero la mayoría de las cosas son de largo plazo porque toma mucho tiempo. Eso supone primero una educación en valores, educación cívica, educación en concebir la política como la capacidad de resolver problemas. Y por otro lado, reformar a los partidos políticos, reformar la actividad política, cambiar la actividad política, recuperarla para que pueda funcionar la democracia. Lo que tenemos ahora es consecuencia de la banalización de la política que han hecho los estrategas. El debate mismo no fue un debate de candidatos, fue un debate de estrategas. Y los estrategas lo que hacen es servirse de mecanismos sí, científicos, como las encuestas y todos los mecanismos que hay para detectar la opinión pública, con el propósito de averiguar qué quieren los electores para conformar el discurso con ofertas que satisfagan esos deseos. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno, es exactamente lo contrario del gobierno. El gobierno se nutre de la verdad, de la posibilidad de comunicación, de la posibilidad de liderar. Y eso consiste en establecer un proyecto nacional
y estrategias para conseguir ese proyecto, la capacidad de inspirar a los ciudadanos para que vayan detrás de ese proyecto. De manera que cuando concibamos de esa manera la democracia, entonces empezamos a rehacer. Algún momento tenemos que hacerlo, muy pronto. Ese es uno de los factores. El segundo factor es que, Miguel y amigos, tarde o temprano tendremos que buscar la reconciliación nacional. No podemos nosotros vivir peleando como perros y gatos y destruyendo la posibilidad de gobierno de cualquiera, porque eso nos lleva a que en cualquier momento nos caiga un dictador o que termine esto deshecho el Estado como un Estado fallido. Nosotros tenemos que buscar una reconciliación nacional. Claro, cuando el correísmo se siente triunfante o capacitado para tener una victoria, no va a ser posible. Pero si pierde esta elección, como creo que va a suceder, entonces verá que está condenado a ganar la primera vuelta y perder la segunda vuelta y que esto se repetirá indefinidamente. Y esto hará entrar en desesperación a los prófugos porque verán que tienen un riesgo de verse condenados a ser prófugos de por vida. En esas condiciones, entonces, tal vez acepten el precio para incorporarse de nuevo a la política y proponer una política razonable, una política civilizada. Yo creo que lo que dice Antonio es cierto, pero la teoría de Bauman se aplica más a las sociedades de éxito. Cuando tienen satisfechas todas las necesidades vitales, dan por hecho eso, que es la enfermedad de las sociedades de éxito, y por eso buscan más y rechazan esa realidad y buscan algo más allá, un futuro posible mejor. No se aplica tan exactamente a las sociedades que están en posibilidades apenas de supervivencia. Claro que las tecnologías, las redes, el teléfono, trasladan todas esas emociones a nuestras sociedades y esto hace que incluso esas emociones sean hasta cierto punto falsas en nuestra sociedad. De manera que tenemos nosotros que darnos una zambullida en el océano de la verdad, porque si no salimos limpios con verdades claras, entonces nosotros vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos y mintiendo a nuestros compatriotas. Y los líderes buscando simplemente satisfacer el deseo de poder, pero sin propósito, sin proyecto. Es inverosímil. Mire usted, una de las cosas más tristes de esta campaña es ver que los candidatos no tienen ni la emoción que se necesita para ganar una campaña, como decía Antonio, y peor la verdad que se necesita para gobernar y para sacar adelante un país. No hay ni emoción ni verdad. Entonces, no hay nada. Cuando antes del debate en algún medio me preguntaron, ¿servirán de algo los debates? ¿El debate servirá de algo? Y mi respuesta fue, servirá el debate si es que sirven los candidatos. Bueno, se ha probado que no sirvió el debate. Consecuentemente, muy claro lo que dice Lolo Echeverría. Ahora, doctora Janina Mondino, ¿es posible una reconciliación nacional? La reforma política es necesaria, como planteaba Lolo Echeverría, pero esto va a ser al mediano y largo plazo. Estamos todavía en este momento queriendo buscar la estabilidad, fortalecimiento institucional. Pero una reconciliación nacional, un acuerdo nacional, pasa por las voluntades de las partes. Pero si hay imposiciones de uno o de otro sector, va a ser muy difícil ir a una reconciliación nacional. Sí, efectivamente una reconciliación nacional o la búsqueda de la unidad es a donde se debe apuntar, pero como usted bien dice, Miguel, la mezquindad de las partes hace que en este momento sea muy difícil pensarlo, primero, pensando en los actores solamente. Segundo, hay una descomposición del tejido social absoluto.
tenemos que pensar que hay una ausencia del Estado que es real. Mencionaba Antonio sobre el Estado fallido. Yo creo que para todos los que trabajamos en el ámbito público o en el ámbito de lo político y tenemos la oportunidad de recorrer varios sectores del país, llegamos a puntos donde el Estado no existe, donde el Estado no llega, donde hay un abandono y una orfandad absoluta y donde la zozobra es parte del día a día. Es decir, se está cobrando en algunos sectores del país, de Guayaquil puntualmente, $1 para poder estar parado esperando el bus. Se está cobrando $3 por guardianía a una casa a la semana, esto por parte de los grupos delictivos. Es decir, hay una ausencia del Estado absoluto, hay una descomposición del tejido social. Prácticamente no tenemos a ciencia cierta indicadores que nos puedan decir, como mencionaba Antonio, el tema de la salud mental, que es algo que no está dentro de, digamos, la canasta básica de lo que tenemos que hablar, pero después del COVID-19 deberíamos pensar en el tema de salud mental. Escuché varias noticias que en Quito es, creo que la primera causa de muerte es el tema vinculado a salud mental. No estamos hablando de la necesidad de la reforma en educación, porque tenemos un sistema en el Ecuador, un sistema de educación que no le va a dar habilidades y capacidades a las próximas generaciones para hacer frente a los cambios que se necesitan en la inserción laboral. Tenemos una generación de jóvenes que no están pudiendo acceder a la universidad o no pueden acceder al primer empleo. Es decir, el tejido social, la falta de oportunidades, la desesperanza es parte del día a día. Entonces, hay que pensar la reconciliación nacional, hay que pensar a la reconciliación nacional también con los actores políticos, pero también hay que pensarla con la empresa privada, también hay que pensarla con las organizaciones sociales y también hay que pensar en cómo primero empezamos a recomponer ese tejido social, porque finalmente las urgencias en seguridad, en empleo, en salud, en educación de las familias ecuatorianas no pueden esperar un minuto más, ¿sí? Entonces, la preocupación, creo, de nuevo, es cómo va a reaccionar el próximo gobierno. ¿Va a tener la capacidad de poder gestionar lo público y lo político a la vez? ¿Sí o no? Porque recordemos que estamos saliendo de un gobierno que se preparó 10 años para poder llegar con una visión, con un modelo de país y que lastimosamente por todos los factores que no podremos abordar en este momento, internos, externos, no pudieron ser llevados a cabo. Y la prueba de ello es que está terminando a la mitad del periodo. Por tanto, lo que está frente al futuro del Ecuador, sin duda es peligroso, sin duda es desalentador, más allá de la reconciliación nacional, insisto, el Estado tiene que ser fortalecido para poder trabajar en la recomposición del tejido social. Llamémoslo en poder generar mejores condiciones de vida ahora, en lo inmediato, en lo urgente. Antonio Ricaurte, ¿es posible llegar al mediano plazo quizás un acuerdo nacional, una reconciliación nacional, cuando hay posiciones irreductibles? Por ejemplo, la impunidad. A ver, la Asamblea Nacional en el próximo proceso va a tener que allanarse por el bien de absolutamente todos, por el bien de este país, a lo que el presidente de la República determine. Si es que esa asamblea empieza con politiquerías, con intereses, con chantajes y con extorsiones, van a quedar reflejados como políticos tradicionales y la gente les va a rechazar y les va a juzgar. Y puede haber consecuencias muy complicadas con respecto a eso. Ya no se admite, ya no se tolera, ya no se aguanta un segundo más de políticos tradicionales y tienen que cambiar su forma de actuar. Este país necesita urgentemente esa reconciliación. Segundo, los políticos están en proceso de desaparición, de extinción. Y mientras eso ocurre, vamos a tener algunos años más, 10, 15 años, de muchísima convulsión social, de muchísimas explosiones sociales, todos los días. Ya es parte del paisaje, por eso ya no nos damos cuenta, pero todos los días hay explosiones sociales en todas las latitudes del planeta, en Europa, en Asia, en África, en América. No solamente es un capital nuestro las explosiones sociales, en Europa todos los días,
En Francia todos los días, los chalecos amarillos. En Barcelona el separatismo catalán. La primavera árabe y sus consecuencias que aún persisten con esas reacciones sociales permanentes. En China hay explosiones permanentes que ni siquiera nos enteramos porque hay un cerco mediático. En los propios Estados Unidos hay reacciones y explosiones sociales todos los días, en Manhattan, en la Gran Manzana y en otras latitudes de los Estados Unidos, de gente reaccionando y peleando contra lo establecido, contra la política tradicional. Entonces, durante estos próximos 10, 15 años va a haber mucho cansancio, mucha bronca, mucha pelea, mucho enfrenamiento. Hay un paso intermedio que es hasta institucional. Tenemos que regresar a ver a las democracias nórdicas. Tenemos que ver ese comportamiento de esas democracias en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en donde las formas son tan importantes, porque la forma es más importante que el fondo para poder tener una mejor relación con la gente. En esas sociedades, el primer ministro puede llegar en su bicicleta a tomarse un café al lado tuyo y tú no le regresas ni siquiera a ver porque no sabes que es el primer ministro. Ese primer ministro está encargado en el Parlamento para manejar la cosa pública de un Estado. Y si es que se comporta mal, y si es que no cumple, se le baja del sitio en el que está sentado a la curul y se hace otra votación y viene otro. Aquí el problema es el ego y la vanidad de los políticos. Para ser político hay que estar enfermo de ego y de vanidad. Ningún político, con poquísimas excepciones, Miguel, Lolo y Anina, ningún político para hacerse político y para ser gobernante está sano. Todos están enfermos de ego y de vanidad. Buscan el poder solo para saciar su ego y su vanidad. Se los digo yo que fui político y soy un político en recuperación. Yo también estuve enfermo de ego y de vanidad. Y el ego y la vanidad carcome, te mata y te enferma inmediatamente del síndrome de ubris, que es el endiosamiento en griego. Este concepto esgrimido por un doctor extraordinario, David Owen, que lo describe en El poder y en la enfermedad, un ex parlamentario inglés, en donde describe todas las enfermedades del poder. Es este endiosamiento, el creerse Dios, el creerse superior, el creerse el dueño de la verdad, que está químicamente comprobado que existe. Entonces, si es que tú tienes a una clase política, a los políticos en proceso de extinción, el primer paso es tener un poquito de sensatez para compararnos y para hacer lo suficientemente, lo que esté a nuestro alcance para compararnos y para hacer unas democracias iguales a las nórdicas. Me dirán, bueno, son sociedades avanzadas, inteligentes, con educación, procesos, historia diferente, sí, pero el simple hecho de que no exista un presidente que se crea rey y monarca, que duerme en el palacio, que tiene carros con choferes, aviones militares y que sea un común ciudadano, y es un gran paso para no hartar a la sociedad. Y después voy a decir algo que a ustedes les podrá parecer una herejía y les podrá parecer salido de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias. Es que la inteligencia artificial va a terminar suplantando a los políticos y a los gobernantes. Porque no hay cosa más básica y fundamental en la vida que el sentido común y la lógica. Y si estamos caminando hacia ese futuro en donde el 70% de carreras van a desaparecer en los próximos 20 años, principalmente va a desaparecer la política y los gobernantes, porque la gente les odia y además no les necesitamos. Se necesita meter toda la información, por ejemplo, en materia económica, toda la información suficiente de este país para que la inteligencia artificial determine cuáles son los planes, cuáles son los pasos que hay que dar en materia económica para este país, con sensatez y con lógica, de acuerdo al sentido común. ¿Cuánta plata me entra a este país y cuánto tengo que gastar? Sin clientelismos y sin irresponsabilidades. Y la gente no va a poder pelearse con nadie, porque quienes van a estar atrás de aquello son técnicos en comunicación y en informática que alimentan la información para que se pueda administrar un Estado, un gobierno de acuerdo a la inteligencia artificial. En algunas partes ya pasa. En algunos países, en Barcelona mismo, ya el tráfico se administra con inteligencia artificial. La seguridad se administra con inteligencia artificial. ¿Por qué no la economía? ¿Por qué no un país? De lo que sí estoy convencido es que los políticos
y los gobernantes están en proceso de extinción. Y mientras eso ocurra, va a haber muchísima explosión social, muchísimo rechazo y muchísimo cansancio de una población que está harta y cansada de esos políticos y de esas formas de hacer la política. Lolo Echeverría, hasta que eso ocurra en el mundo, en el Ecuador, tenemos casi virtualmente dos países. El país de los políticos que ofrecen, prometen cosas que incluso se fueron en contra cuando fueron poder o cuando tuvieron oportunidad, y otro el país de los ciudadanos. ¿Qué decir en este momento? A ver, quisiera comentar esto de la inteligencia artificial que menciona Antonio, porque justamente hoy sábado he publicado un artículo sobre la inteligencia artificial en el que señalo que la inteligencia artificial ya puede escribir los discursos de los políticos, podría dictar recetas como los médicos y podría dictar sentencias como los jueces, por la sencilla razón de que la inteligencia artificial conoce todas las enfermedades y conoce todas las leyes. Entonces, la inteligencia artificial aparentemente nos puede suplantar, pero carece de dos cosas que es privativo de los seres humanos y que no les podemos transferir a las máquinas. Y estas dos cosas son libertad y responsabilidad. Claro que pueden dictar sentencias, pero no se pueden responsabilizar de nada. De manera que eso está todavía lejos para que podamos, como dice Antonio, dejar en la inutilidad a los políticos. Si la política es básicamente libertad y responsabilidad, es cierto que están en desuso los políticos y por ahí debemos de empezar. Por eso decía que hay que recuperar a los partidos políticos, no acabar de matarlos. Hay que recuperarlos porque sin partidos políticos no se puede hacer democracia. Una esperanza era que las élites, la academia, los gremios, los sindicatos, la sociedad organizada reemplazara a los políticos reclamando la posibilidad de poner candidatos. Pero resulta que las élites también están de meras observadoras de la crisis. Entonces, no quieren participar, no quieren asumir esa responsabilidad. Entonces, Lolo, si me permites, incluso se nota casi la ausencia de las élites. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Así es, porque mira, la verdad sea dicha, lo único que les interesa es saber quién va a ganar para saber con quién hay que entenderse. No les interesa más. Así que tenemos que recuperar a los partidos políticos haciendo unas reformas al Código de la Democracia para recuperar los partidos políticos y recuperar gente. Es difícil encontrar gente que no sufra de la enfermedad del poder, la megalomanía, porque la gente que no tiene esa enfermedad no se mete en política, como dice Antonio. Es cierto, pero hay que buscar una novedad que sí hay en el mundo, en las grandes empresas tecnológicas, que se llama el genio colectivo. El genio colectivo es, consiguen expertos, los ponen a discutir un problema, mientras más discusiones haya mejor, y no salen hasta que tengan una solución común. Esa solución es siempre mejor que cualquiera de las propuestas individuales. Ese es el genio colectivo. Por eso la sociedad organizada podría ser el germen de este nuevo tipo de liderazgo. Doctora Janina Mondino, ¿qué queda frente a este panorama de casi esos dos países, el Ecuador de los políticos y el Ecuador de los ciudadanos, que no compaginan entre las aspiraciones y lo que prometen los políticos? Bueno, creo que lo que hemos hablado en el panel representa el momento de transición o el cambio de época en el que estamos. Por eso hablamos de convulsión, por eso hablamos de todos los factores que hemos mencionado, no solo en el Ecuador, en la región y el mundo. Me parece, de nuevo, vuelvo a insistir, que es fundamental el tema del tejido social. Entiendo y
y lo mencionaba en la intervención anterior, que es fundamental pensar en la reconciliación nacional con todos los actores sentados a la mesa. No debemos desaparecer los partidos políticos, debemos reinventarlos, estoy de acuerdo, pero las instituciones no son malas per se. El problema son los actores. Por tanto, sí es fundamental, y me parece que es algo que de pronto se ha desinflado en la campaña electoral, hablar de la nueva generación de líderes, porque lo que está también buscando el Ecuador es una nueva generación de líderes. Y en su momento, al inicio de la campaña electoral, se pensaba y se discutía mucho sobre cuál era el nuevo liderazgo que necesitaba el Ecuador. Entonces, más allá de que creo que, salvando las distancias, algunas instituciones sí, pero en general el problema no son las instituciones, sino las personas que la componen y qué hacen de las instituciones para servirse en temas particulares. Me parece que se requiere una nueva generación que pueda canalizar las frustraciones ciudadanas, que pueda canalizar las necesidades y las urgencias ciudadanas, pero también más allá de los tecnicismos y de aquello que podemos discutir, sintetizar, mejorar en la mesa, hay temas fundamentales. No existe política pública. No existe política pública en el Ecuador, en otros países, en la región. No existen políticas públicas porque los proyectos vienen con las personas y se van con las personas. Incluso dentro de los mismos gobiernos vemos que llega un ministro, se va, viene otro y lo que hace es borrón y cuenta nueva con lo que se ha hecho. Esa pérdida de tiempo, esa falta de poder entender cuál es el norte, cómo se maneja el tema de la cosa pública es la que ha traído al momento en el que estamos, ¿sí? En el cual estamos en un cambio de época a nivel mundial y el Ecuador está todavía atrasado 20, 30 años en algunos temas fundamentales. Creo que la nueva generación de líderes, creo que la reconformación del tejido social es fundamental, pensado no solo desde lo técnico, sino desde el territorio. Conozco muchas personas que están muy formadas, que han estado en las mejores universidades, pero que sin embargo al momento de llegar a la cosa pública se distancian de las necesidades ciudadanas, que no entienden que una cosa es lo que puede suceder en la teoría y otra es lo que se puede ajustar en la realidad. Y es el paralelismo con la campaña. Se ofrece, se dice que se va a hacer X, Y, Z, y cuando se llega no se hace eso, y lo único que escuchamos son justificaciones de que no se puede porque el anterior gobierno hizo esto, esto y esto. Por tanto, me parece que la responsabilidad es fundamental para el próximo gobierno, empezar a aterrizar planes y programas concretos, porque son 18 meses, pero son vitales para poder empezar a ordenar el camino del Ecuador de cara al 25, porque un elemento, y con esto cierro, que no mencionamos en la mesa fue que en febrero, si no me equivoco, empieza el calendario electoral. Por tanto, el próximo presidente o presidenta va a estar no solo que en funciones de gobierno, sino que probablemente en campaña. Y va a tener a un montón de actores políticos que van a estar en campaña por la presidencia, va a tener a una asamblea que coincido con Antonio, que va a tener que allanarse, porque si no va a recibir el repudio, pero que en general gobernar en medio de un periodo electoral va a ser aún más complejo. Por tanto, es fundamental pensar en que el próximo gobierno tiene que llegar ya con un programa asentado, concreto, allanado los 18 meses, porque si no, en menos de 100 días, el Ecuador de nuevo va a estar debatiendo sobre si se tomó o no la decisión adecuada con aquel que llegó a la presidencia. Antonio Ricaurte, ¿qué queda este país con los dos escenarios, de los políticos en un andarivel y de los ciudadanos que demandan soluciones? Un divorcio total, porque se hablan dos idiomas totalmente distintos. El político habla el idioma de los políticos y piensa que cuando ellos hablan, la gente les escucha, la gente les oye, la gente les entiende y la gente les sigue. Nadie les escucha, nadie les entiende, a nadie le interesa, a nadie le importa. Mientras los políticos hablan un idioma, que es el de los políticos, la gente habla el idioma de la gente. Hablan totalmente otra cosa y hay ese divorcio, ese distanciamiento que es casi irreconciliable. Y después un tema que es esencial, y es que en el mundo ideal y en el mundo de lo que debe ser, yo coincido totalmente con Lolo. Las mejores personas tienen que gobernar.
Las universidades, los catedráticos, la gente más preparada tiene que gobernar. Pero aquí tienes un problema en las democracias, y es que hay que ganar elecciones. Y las elecciones no ganan los más inteligentes, los más preparados. Las elecciones no ganan quienes hacen 30 tomos de propuestas de gobierno. Las elecciones no ganan quienes han hecho más maestrías o los que están más preparados. Las elecciones no ganan las élites. Las elecciones no ganan quienes tienen la sensatez y la capacidad para administrar bien la cosa pública. Las elecciones ganan quienes entienden el momento en el que estamos viviendo. Lamentablemente, esta es una realidad en donde los ciudadanos son clientes y los gobernantes son productos. Y esos productos tienen que saberse vender para que el cliente vote. Y como entonces hay que votar y tienen que ganar elecciones, no ganan los mejores y no ganan quienes más capacitados o más títulos tienen o mejor se desempeñan en los debates o mejor se desempeñan en las entrevistas o mejor hablan o los que hablan más fluido, los que más exhiben propuestas técnicas, científicas, números, etcétera, etcétera. Ganan quienes mejor se venden porque vivimos en un mundo que consume, en un mundo que se entretiene, en un mundo que tiene muchísima información y poquísima verdad. Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo hacemos para que ganen elecciones los más capaces, los que tengan 30 títulos? ¿Cómo hacemos para que ganen las elecciones los que tengan 30 tomos de una propuesta de campaña? ¿Cómo hacemos para que ganen las elecciones la gente de la universidad, la gente de la cátedra, la gente de la intelectualidad? ¿Cómo hacemos para que los más capacitados y los que saben sobre la cosa pública gobiernen? No es posible, porque de por medio está un proceso electoral y en este mundo lo que prima es la oferta y la demanda. Y la política no está exenta de eso, es oferta y demanda. Los ciudadanos son consumidores y los políticos que quieren llegar a gobernar son productos que tienen que saberse vender. Ese es el gran problema. Frente a este panorama, estamos abocados a la decisión en las urnas el próximo domingo 15 de octubre, el balotaje final. Lolo Echeverría, ¿cómo ejercer un voto informado y responsable? Bueno, simplemente hay que tomar la opción con lo que hay. Hay dos candidatos que representan dos modelos diferentes. Aquí hay que hacer una visión un tanto regresiva porque los dos candidatos que representan dos modelos diferentes, lo que han hecho es ocultar lo que representan, ocultar lo que defienden. Tenemos una candidata que representa a la izquierda populista, que cree en el Estado obeso, en el gasto público, que cree en el control de la información, en los medios públicos, en los subsidios y bonos, en la economía controlada por el Estado, el control de la justicia. Y al otro lado está un candidato liberal que cree en las libertades, que cree en el Estado pequeño, que piensa que la libertad de expresión es importante y que los medios privados garantizan mejor la libertad de expresión, que tiene los precios que imponga el mercado, la independencia de poderes, la aceptación de tribunales internacionales, etcétera. Entre ellos, esa es la realidad que tenemos y entre esos dos tenemos que escoger. Y aunque ellos oculten en qué consiste el modelo que representan, porque eso es lo que van a hacer en el gobierno, aunque ellos oculten, hay que descubrir eso para saber por quién hay que votar, Miguel. Doctora Yanina Mondino, ¿cómo ejercer un voto libre, pero informado y responsable? Bueno, es una pregunta compleja. Creo que también vale la pena revisar un poco la información de la primera vuelta. Quizás hay una gran cantidad de electores jóvenes que aparentemente pueden estar desconectados de la política o pueden estar desencantados con la política, pero que en la información que ha circulado y lo que hemos podido revisar en las campañas, son los que más se están informando y los que están siguiendo lo que está sucediendo a través de las redes sociales. Creo que se pronunciaron en la primera vuelta
y creo que están buscando esta nueva generación de líderes, si se quiere, para conducir el país este cambio profundo. Creo que las redes sociales siguen jugando un factor fundamental, eh, y más allá, digamos, de cómo cada uno de los ecuatorianos decida ir a las urnas, creo que recién vamos a poder ver el resultado ese mismo domingo. Dudo, bueno, aunque con todo lo que sucede en el Ecuador día a día, no sabemos qué pueda pasar, digamos, de aquí a la próxima semana, pero dudo que podamos tener un resultado o estimar un resultado cerrado hasta muy próxima la elección. Y finalmente, creo que los ecuatorianos, más allá de la apatía, y sí coincido en la espectacularización de la política, creo que están buscando oportunidades, están buscando una esperanza, porque llegan con mucho pesimismo, porque saben que se necesita sí o sí un cambio en la administración del país, porque saben que no se puede seguir arriesgando, porque todos están conscientes de que hoy el Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de sus familias, porque hoy todos conocen a alguien que pudo haber sido víctima de la inseguridad, porque hoy todos conocen a alguien que migró o está tomando la decisión de migrar. Entonces me parece que está vivo ese sentimiento, sobre todo en la generación de los jóvenes, y creo que eso puede ser determinante el domingo 15 de octubre. Pero como decía inicialmente, no me arriesgaría todavía a decir cómo podría ser el resultado, porque no sabemos qué pueda pasar todavía en este Ecuador tan convulsionado. Antonio Ricaurte, ¿cómo ejercer un voto informado y responsable en el Ecuador en este momento de definición presidencial? Más allá de eso, creo yo que la gente ha tomado ya su decisión. Han sido 2 campañas malísimas, aburridas, sin estrategia, sin norte. Y la diferencia está marcada por un hecho fundamental. La candidatura de Daniel Noboa no tiene techo. La candidatura de Luisa González tiene techo. Esa candidatura tiene un 35 más o menos de voto directo, 35% de voto directo, que no se ha movido, que no se va a mover. Pasada la primera vuelta a la segunda vuelta, marcó una diferencia de 7, 8 puntos Daniel Noboa. Esa cifra sigue sosteniéndose. Vamos a seguir haciendo encuestas de opinión, y lo que estamos haciendo en este momento con un equipo que hemos conformado es analizar 4 variables. La una son encuestas de opinión tradicionales serias, que por lo general aquí en el mundo entero están empezando a fallar, porque la gente le ve al encuestador como el representante de los políticos a los cuales les odia. Entonces le mienten, no le dicen la verdad, le torean, pero además la gente no quiere que alguien extraño se acerque por miedo a la inseguridad o porque le vaya a contagiar de COVID. Pero tenemos que seguir analizando encuestas de opinión convencionales. Pero para cotejar aquello hacemos encuestas de opinión no convencionales, sino en la web, que han tenido muchísimo éxito, y te consta, Miguel, que acertamos en la primera vuelta. Y tenemos también un barrido y un análisis en la web, que es fundamental, sobre conversaciones y sobre sentimientos positivos y negativos. Y por último, hacemos encuestas cualitativas, que son focus group, para saber exactamente qué es lo que piensa y cree la gente. Entonces, de las encuestas convencionales y en la web, sigue manteniendo una diferencia de 7, 8% adelante Daniel Noboa. Le sigue viendo la gente, y aquí quiero yo mencionarles un tema interesante. Hemos hecho 2 focus group en donde hemos pedido que la gente compare a los candidatos con animales. Cuando la gente compara a una persona con un animal, te está diciendo en serio lo que ve, lo que siente, lo que cree. Es muy importante en psicología política aquello. Y cuando le preguntamos sobre Luisa González es un borrego, es un ratón pequeñito, figura secundaria. Borrego y ratón pequeñito porque es figura secundaria que está detrás de Rafael Correa, que es la figura determinante. No es ella la candidata, es obediente, obsecuente y disciplinada Correa, lo que le hace poder tener ese 35% de intención de voto, pero le permite también tener un techo muy fuerte que le imposibilita crecer, porque es secundaria, porque es obediente, porque es obsecuente, porque no es la candidata, sino Rafael Correa, que vive inmerso en la bronca, la pelea, el enfrentamiento, en el lodazal de la política, y que está rodeada además de gente con muy mala imagen, como el vicepresidente de la República, que es Arauz, como Jorge Glass y otros personajes negativos que le quitan votación. Entonces no es ella la figura determinante. Mientras que Daniel Noboa es visto como un cachorro de león,
es hijo de león, del grande, del empresario, y como es un león cachorro, hijo del empresario, y es empresario también, le ven con la posibilidad de generar cambios en materia económica, en materia de seguridad. Él, dicen, es empresario y nos puede dar trabajo. Él tiene las de ganar, y la diferencia va a estar marcada justamente por ese techo que tiene la Revolución Ciudadana y el hecho de que Daniel Noboa no tiene techo. Creo yo que por ahí van a ir las cosas, seguiremos analizando estos días, pero si es que no han tenido estrategia, ni en la primera ni en la segunda vuelta, y han sido 2 campañas aburridas y tediosas, no van a cambiar las cosas y creo yo que se van a mantener hasta el final así. Por cierto, encuestas que hasta este jueves 5 de octubre se podrán difundir será para consumo interno en el país. Quiero agradecer por participar y hacer este análisis sobre el momento político que vive el Ecuador, la definición presidencial y las urgencias que existen frente a los acuciantes problemas sociales, económicos, de seguridad, en todo orden, y la definición presidencial, insisto, del domingo 15 de octubre próximo. Muy amables por participar a Lolo Echeverría, analista político y comunicador, Yanina Mondino, consultora política en gestión, comunicación y gobierno, y Antonio Ricaurte, consultor político y exalcalde de Quito. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Un buen día para todos. Más gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores de Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.